leído nada de Julio Verne. Bueno, leí hace mucho tiempo La Vuelta al Mundo en 80 días, pero eso fue cuando era niño y leí una versión, pues medio infantil, creo que no era una versión completa, ilustrada además. Y bueno, el día de hoy quiero leer Viaje al Centro de la Tierra, porque pues me llamó la atención. Espero que te guste, que te relaje, que lo disfrutes, que te concentres. Y por favor no olvides suscribirte, dar un like y comentar si te gustó, si no te gustó. Y bueno, vamos a iniciar. Dice: Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne. Déjame también en los comentarios saber qué te gusta más, la lectura inaudible o la lectura susurrada. Dice capítulo 1. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío el profesor Lidenbrock regresó precipitadamente a su casita situada en el número 19 de Königstrasse. No sé cómo se diga esto. Königstrasse, una de las más antiguas calles del barrio viejo de Hamburgo. Marta, la criada, creyó por un momento andar con retraso, porque la comida apenas empezaba a hervir en el hornillo de la cocina. Pues si mi tío tiene hambre, como es tan impaciente, va a poner el grito en el cielo, me dije. Ya viene el señor Lidenbrock, exclamó la buena de Marta, estupefacta, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero la comida tiene todo el derecho de no estar aún preparada, porque todavía no son las 2. Apenas acaba de dar la media en San Miguel. Entonces, ¿por qué el señor Lidenbrock regresa tan pronto? Estoy seguro de que nos lo dirá él mismo. Ya le tenemos aquí. Yo me voy. Señor Axel, encárguese usted de hacerle entrar en razón. Y Marta volvió a su laboratorio culinario. Me quedé solo, pero eso de hacer entrar en razón al más irascible de los profesores es una cosa que mi carácter, un tanto indeciso, no me permitía. Así que me dispuse a refugiarme prudentemente en la pequeña habitación de arriba, cuando los goznes de la puerta de la calle rechinaron. Unos grandes pies hicieron crujir la escalera de madera, y el dueño de la casa, atravesando el comedor, se dirigió de inmediato hacia su gabinete de trabajo. No obstante, durante el rápido trayecto, arrojó en un rincón su bastón de pesado puño, y sobre la mesa su ancho sombrero cepillado a contrapelo, al tiempo que dirigía a su sobrino estas palabras retumbantes: «Sígueme, Axel». Ni siquiera había tenido tiempo de moverme cuando el profesor me gritaba con marcado acento de impaciencia: «¿Aún continúas ahí?». Me precipité al despacho de mi terrible maestro. Otto Lindenbrock no es una mala persona. Estoy dispuesto a reconocerlo, pero a menos que se produzcan en él cambios improbables, moriría siendo el hombre terriblemente peculiar. Era profesor en el Johanneum y daba clases de mineralogía, durante los cuales se enfadaba una o 2 veces regularmente. No se trataba de que le preocupara tener alumnos asiduos a sus lecciones, ni del grado de atención que le prestaban, ni tampoco del éxito que pudiera obtener entre ellos. Tales detalles no le preocupaban en absoluto. Enseñaba subjetivamente, siguiendo una expresión propia de la filosofía alemana, para sí mismo y no para los demás. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba siempre que alguien le quería sacar algo. Era una palabra, un avaro. Hay profesores de este tipo en Alemania. Además, por desgracia, mi tío solo mostraba una perfecta facilidad de palabra y pronunciación en la intimidad, y no cuando hablaba en público. Y ese es un defecto lamentable en un orador. En efecto, en sus demostraciones de el Johannauen, a menudo el profesor se detenía de repente, luchaba contra una palabra recalcitrante que se negaba a fluir entre sus labios. Una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por manifestarse bajo la forma poco científica de una blasfemia. De ahí su cólera. En mineralogía existen denominaciones semigriegas, semilatinas, dificultades de pronunciar, nombres complicados que despellejarían los labios de un poeta. No pretendo hablar mal de esta ciencia, lejos de imitar intención, pero cuando uno se encuentra en presencia de cristalizaciones
soluciones romboédricas, retinas fálticas, gelanitas, fangasitas, molibdenos de plomo, tungstenos de magnesio y titanios de circonio. Incluso a la lengua más hábil le está permitido trabarse. Yo, por ejemplo, no soy una lengua hábil, pero me he trabado. En la ciudad, todos conocían esta disculpable falta de mi tío, ya abusaban de ella. La esperaban en los pasajes peligrosos. Él se encolerizaba y los oyentes se reían, lo cual no es de buen gusto, ni siquiera para los alemanes. Y si a menudo se producía una gran afluencia de gente en las clases de Lidenbrock, cuantos de los que las seguían con asiduidad iban más que nada a regocijarse con los estilos de ira del profesor. Sea como fuere, mi tío, nunca me cansaré de decirlo, era un verdadero sabio. A pesar de que a veces rompía las muestras porque las manejaba con demasiada brusquedad, unía al genio del geólogo el logo propio del minerólogo. Con su martillo de punta de acero, su aguja imantada, su suplete y su frasco de ácido nítrico, era un hombre inigualable. Por el corte, dureza, fusión, sonido, olor y sabor de un mineral cualquiera lo clasificaba sin vacilar entre las 600 especies con las que cuenta la ciencia hoy en día. De esta manera, el nombre de Lidenbrock resonaba con honor en los colegios y asociaciones nacionales. Los señores Godfrey Davy de Humboldt, los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle cuando pasaba por Hamburgo. A los señores Becquerel, Evenmert, Brewster, Dumas, Mile, Edwards, St. Clair, Deville, les gustaba consultarles sobre las más palpitantes cuestiones de química. Esta ciencia le debía importantes descubrimientos y en 1835 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental escrito por el profesor Otto Lidenbrock en infolio con láminas que sin embargo no cubrió los gastos de edición. Añadir a todo ello que mi tío era conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, una valiosa colección de renombre europeo. Este era pues el personaje que me interpelaba con tanta impaciencia. Figuraos un hombre alto, delgado, con una salud de hierro, de cabellos rubios y aire juvenil que le quitaban 10 años de su cincuentena. Sus grandes ojos se movían sin cesar detrás de unas gafas considerables. Su nariz larga y delgada parecían unas hojas afiladas. Los malintencionados declaraban que también estaba imantada y atraía las pilotas de hierro. Por la calumnia, él no traía más que el tabaco y en gran abundancia, a decir verdad. En cuanto haya añadido que mi tío daba zancadas kilométricas y si dijo que caminaba manteniendo los puños sólidamente apretados, señala un temperamento impetuoso, luego conoceréis lo suficiente como para no aficionaros demasiado a su compañía. Vivía en su casita de Congens Trace, una construcción mitad de madera, mitad de ladrillo, de frontón dentado, que daba a uno de esos sinuosos canales que se entrecruzaban por el barrio más antiguo de Hamburgo y que el incendio de 1842 afortunadamente respetó. La vieja casa se inclinaba un poco, es verdad, y tendía el vientre a los viandantes. El tejado lucía inclinado sobre un lado, como la gorra de un estudiante de la Toggenburg. El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear, pero en resumen se mantenía bien, gracias a un viejo olmo empotado con fuerza en la fachada, el cual en primavera mostraba sus brotes floridos a través de las ventanas. Mi tío era bastante rico para ser un profesor alemán. La casa le pertenecía en su totalidad, continente y contenido. El contenido lo constituíamos su ahijada Grauben, una joven irlandesa de 17 años, Marta la criada y yo. En mi doble condición de sobrino y huérfano, me convertí en el ayudante que preparaba sus experimentos. Confesaré que me apliqué con verdaderas ganas a las ciencias geológicas. Llevaba sangre de mineralista en mis venas y nunca me aburrí en compañía de mis hermosas piedras. En suma, se podía vivir feliz en esa casita de Congens Trace, a pesar de las impaciencias de su propietario, porque, aunque acomodándose a una forma un poco brutal, me quedaría sin duda alguna. Pero aquel hombre no sabía esperar y era más impaciente que la propia naturaleza. Cuando en abril plantaba en los tiesos de losa del salón brotes de reseda o de enredaderas de las campanillas, cada mañana iba regularmente a estirar las hojas para apresurar su crecimiento.
obedecer, de modo que entré corriendo en su gabinete. Capítulo 2. El gabinete era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se encontraban allí, etiquetadas y ordenadas perfectamente, según estas grandes divisiones de los minerales, inflamables, metálicos y litoideos, que bien conocía yo este repertorio de ciencia mineralógica. ¿Cuántas veces, en vez de haraganear con los chicos de mi edad, me había entretenido limpiando estos grafitos, estas entracitas, estas hullas, estos lingonitos, estas turbas y los betunes, las resinas, las sales orgánicas que había que preservar del menor átomo de polvo? Los metales desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la absoluta equivalencia de las especies científicas, y todas las piedras que hubieran bastado para reconstruir la casa de Kongstrace, incluso con una hermosa habitación suplementaria con la que yo me hubiera sentido tan a gusto. Pero al entrar en el gabinete yo no estaba pensando en tales maravillas. Solo la persona de mi tío ocupaba mis pensamientos. Me había arrellanado en su ancho sillón tapizado con terciopelo de Utrecht y tenía en sus manos un libro que contemplaba con la más profunda admiración. Vaya libro, ponderaba. Esta exclamación me recordó que el profesor Linderbrook era también un bibliómano a ratos perdidos, pero un libro no adquiría valor ante sus ojos si no era inencontrable o por lo menos indescifrable. Bueno, me dijo, ¿no lo ves? Es un tesoro incalculable que he encontrado esta mañana, huroneando en la tienda del judío Hevelius. Magnífico, respondí con un entusiasmo fingido. De hecho, a santo de que tanto interés por un viejo volumen cuyo lomo y cubiertas parecían confeccionados de tosca piel de becerro, un librasco amarillento del que colgaba una cinta descolorida. Con todo, las expresiones admirativas del profesor no cesaban. ¿Ves?, decía respondiendo él mismo a sus preguntas. Es un libro hermoso. Sí, es admirable. ¿Y qué encuadernación? Se abre con facilidad. Sí, porque queda abierto en cualquier página. Se cierra bien. Sí, porque la cubierta y las hojas forman en todo bien ensamblado, sin separarse ni abrirse por ninguna parte. ¿Acaso el lomo presenta una sola desgarradura tras 700 años de existencia? Ah, aquí tenemos una encuadernación de la que Busserian, Clos o Purgold se hubieran sentido orgullosos. Y mientras hablaba de esta manera, mi tío abría y cerraba sucesivamente el viejo tomo. Yo no tenía más remedio que interrogarle sobre su contenido, por más que no me interesara en absoluto. ¿Cuál es el título de este maravilloso volumen?, pregunté con una solicitud demasiado entusiasta como para no ser fingida. Esta obra, respondió mi tío, animándose, es el Heimskringla de Snorri Sturluson, el famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. De verdad, me asombré lo mejor que pude. Sin duda se trata de una traducción en lengua alemana. ¿Qué dices?, respondió enérgicamente el profesor. ¿Una traducción? ¿Y qué iba a hacer yo con una traducción? ¿Quién se preocupa de una traducción? Esta es la obra original en lengua irlandesa, un magnífico idioma, rico y sencillo a la vez, que permite las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones de palabras. Como el alemán, insinué yo con bastante acierto. Sí, respondió mi tío encogiéndose de hombros, sin contar que la lengua islandesa admite los 3 géneros, como el griego, y declina los nombres propios como el latín. Ah, exclamé yo, con la curiosidad un tanto aguzada a pesar de mi inicial indiferencia. Y son bonitos los caracteres de este libro. ¿Caracteres? ¿Quién te está hablando de caracteres? Desgraciado Axel, ahora me sales con lo de los caracteres. Ah, ¿tú crees que se trata de un libro impreso, ignorante? Esto es un manuscrito, un manuscrito rúnico. ¿Rúnico? Sí. ¿Me vas a pedir ahora que te explique el significado de esta palabra? Me guardaré mucho de hacerlo, repliqué con el tono de un hombre herido en su amor propio. Pero muy a mi pesar, mi tío se empeñó en instruirme acerca de las cosas que no me importaban. Las runas, prosiguió, eran los caracteres de escritura utilizados antaño en Islandia, y según la tradición, fueron inventados por el propio Odín. Mira pues, admira, joven impío, estos signos surgidos de la imaginación de un dios. Os juro que, a falta de otra réplica, estaba a punto de caer. Postrado, un tipo de respuesta que debe complacer tanto a los dioses como a los reyes, pues posee la ventaja de que nunca les estorba. Cuando un incidente vino a desviar el curso de la conversación, un pergamino mugriento se deslizó desde el libro hasta el suelo. Mi tío precipitó sobre esa fruslería
pedazo de pergamino de 5 pulgadas de largo por 3 de ancho, sobre el que se alineaban unas líneas transversales, unos caracteres misteriosos. Este es el facsímil exacto. Me siento obligado a dar a conocer estos signos extraños porque ellos llevaron al profesor Lidenbrock y a su sobrino a emprender la más extraña expedición del siglo XIX. El profesor analizó durante algunos instantes esta serie de caracteres. Luego se quitó las gafas y dijo: es escritura rúnica. Estos signos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero, ¿qué puede significar todo esto? Como esas runas se me figuraban una invención de los sabios para confundir a la pobre gente, no me sentí molesto al ver que mi tío no comprendía nada. Por lo menos, así me parecía por el movimiento de sus dedos que empezaban a agitarse terriblemente. Sin embargo, está escrito en irlandés antiguo, murmuró entre dientes. El profesor Lidenbrock debía conocerlo, puesto que pasaba por ser un verdadero políglota. No es que hablara más de 1000 lenguas y los 4000 dialectos empleados en toda la superficie del globo, pero sí conocía una buena parte de ellos. Ante esta dificultad iba a desencadenar toda la impetuosidad de su carácter. Yo ya estaba esperando una escena violenta cuando sonaron las 2 en el pequeño reloj de la chimenea. En aquel preciso momento, Marta abrió la puerta del gabinete diciendo: la sopa está servida. Al diablo la sopa. ¿Quién la ha hecho? Y los que se la coman, exclamó mi tío. Marta desapareció. Yo también salí corriendo y sin saber cómo me encontré sentado en mi lugar habitual del comedor. Aguardé unos momentos, el profesor no venía. Era la primera vez que yo recordara que faltaba a la solemne ceremonia de la comida. Y vaya comida, a decir verdad. Una sopa de perejil, una tortilla de jamón, realzada con acedera y nuez moscada, lomo de ternera con compota de ciruelas y, para postre, gambas con azúcar, todo regado con un buen vino de Mosela. Ahí estaba todo lo que ese papelucho iba a costarle a mi tío. Os juro, en mi condición de devoto sobrino, que me sentí obligado a comer por él al mismo tiempo que para mí, y lo hice a conciencia. Nunca había visto cosa igual, decía Marta. El señor Lidenbrock no está en la mesa. Resulta increíble. Eso es señal de que pasa algo grave, continuaba la anciana sirvienta, meneando la cabeza. En mi opinión, aquello no presagiaba nada más que una escena espantosa cuando mi tío encontrara que toda su comida había sido devorada. Me estaba ocupando de mi última gamba cuando una voz atronada me arrancó de las voluptuosidades del postre. Me limité a dar un salto desde el comedor al gabinete. Capítulo 3. Evidentemente se trata de signos rúnicos, decía el profesor, frunciendo las cejas. Pero aquí hay un secreto y lo voy a descubrir si no. Sus pensamientos se interrumpieron con un gesto violento. Ponte aquí, añadió, indicándome la mesa con el puño, y escribe. En un instante estuve preparado. Ahora te voy a dictar la letra de nuestro alfabeto que corresponde a cada uno de estos caracteres irlandeses. Ya veremos qué sacamos con ello, pero por lo que más quieras, guárdate bien de equivocarte. Empezó el dictado, me apliqué lo mejor que pude. Una letra tras otra formaron la siguiente sucesión de palabras incomprensibles. Cuando el trabajo hubo terminado, mi tío cogió con fuerza la hoja en la que yo acababa de escribir y examinó con atención. ¿Qué significa esto?, repetía maquinalmente. Os aseguro que yo no habría podido indicárselo. Por otra parte, él tampoco me lo preguntó y siguió hablándose a sí mismo. Es lo que nosotros llamamos un criptograma, decía, cuyo sentido está escondido bajo letras en deliberada confusión que convenientemente dispuestas formarían una frase ininteligible. Bueno, pienso que aquí reside quizá la explicación a la clave de un gran descubrimiento. Por mi cuenta, yo pensaba que allí no había absolutamente nada, pero me guardé mi opinión, por simple prudencia. El profesor tomó entonces el libro y el pergamino y los comparó. Las dos escrituras no están trazadas por la misma mano, afirmó. El criptograma es posterior al libro. Y desde un principio he visto una prueba irrefutable de ello. En efecto, la primera letra es una doble M que buscaríamos en vano en el libro de Snorri Sturluson, porque no fue añadida al alfabeto irlandés hasta el siglo XIV. O sea que hay por lo menos 200 años de diferencia entre el manuscrito y el documento. La observación me pareció bastante lógica, os lo aseguro. Eso me lleva a pensar, prosiguió mi tío. En alguno de los poseedores de este libro, esto me lleva a pensar, prosiguió mi tío, que alguno de los poseedores de este libro trazó estos caracteres misteriosos
pasó cuidadosamente revista las primeras páginas del libro. En el dorso de la segunda, la delante portada, descubrió una especie de mancha que a simple vista producía el efecto de un borrón de tinta. Sin embargo, al mirarla desde más cerca, se puede distinguir algunos caracteres medio borrados. Mi tío comprendió que allí residía el punto clave. Así pues examinó atentamente la mancha y, con ayuda de la gruesa lupa, acabó por descubrir los signos siguientes, caracteres rúnicos que leyó sin vacilar. Arne Sagnusem, exclamó en tono triunfante. Se trata de un hombre, y de nuevo un hombre irlandés, el de un célebre sabio alquimista del siglo XVI. Miré a mi tío con una evidente admiración. Los alquimistas, continuó, Avicena, Bacon, Joule, Paracelso eran los verdaderos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos de los cuales es justo que nos sintamos maravillados, porque ese Sagnussemm no habría de esconder bajo este incomprensible criptograma algún hallazgo sorprendente. Tiene que ser así, y así es. La imaginación del profesor se inflamaba con tal hipótesis. Sin duda me atreví a responder, pero ¿qué interés podía tener ese sabio en esconder hacia algún prodigioso descubrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabré yo. ¿Acaso Galileo no obró de esa manera con Saturno? Además, acabaremos sabiéndolo. Obtendré el secreto de este documento y no comeré ni dormiré hasta haberlo descifrado. Ay de mí, pensé. Ni tú tampoco, Axel, prosiguió. Diablos, por suerte he comido por los dos, me dije. Antes que nada, dijo mi tío, tenemos que encontrar el idioma de este jeroglífico. No debe de ser difícil. Al oír estas palabras levanté rápidamente la cabeza. Mi tío siguió con su soliloquio. Nada más sencillo. En este documento hay 132 letras que presentan 79 consonantes contra 53 vocales. Las lenguas meridionales se han formado más o menos siguiendo esta proporción, mientras que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata pues de una lengua meridional. Estas conclusiones eran bastante acertadas, pero ¿cuál es esa lengua? Aquí esperaba yo el sabio, en el que estaba descubriendo además grandes dotes en la lista. El tal Sagnussemm, continuó diciendo, era un hombre instruido, o sea que desde el momento en que no escribía en su lengua materna, tenía que escoger preferentemente la lengua corriente ante los espíritus cultivados del siglo XVI, quiero decir el latín. Si me equivoco podría intentarlo con el español, el francés, el italiano, el griego y el hebreo, pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Tengo derecho a decidir a priori que está en latín. Dio un salto en la silla. Mis recuerdos de latinista se rebeleban contra la pretensión de que esa sucesión de palabras extravagantes pudieran pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, prosiguió mi tío, pero latín enmarañado. Muy bien, si lo desenmarañas, admitiré que eres muy hábil, pensé. Examinémoslo bien, digo. Volviendo a tomar la hoja que yo había escrito, aquí tenemos una serie de 132 letras que se presentan bajo un desorden aparente. Hay términos en los que las consonantes se encuentran solas, como el primero, M.RNLLS. Otros en los que al contrario abundan las vocales, el quinto por ejemplo, U-N-T-E-I-E-F, o el penúltimo, O-S-E-I-B-O. O sea que es evidente que esta disposición no ha sido cambiada, ha sido combinada, viene dada matemáticamente por las razones conocidas que preside la sucesión de las letras. Me parece plausible que la frase primitiva haya sido escrita regularmente y luego alterada, siguiendo una norma que es preciso descubrir. Si poseyera la clave de la combinación, la leería sin problemas. ¿Cuál es esa clave? ¿Tienes tú una clave, Axel? No respondí a la pregunta, y tenía mis motivos. La mirada se me había posado sobre un retrato encantador colgado de la pared, el retrato de Grauben, la hijada de mi tío, se encontraba entonces en Altona, en casa de unos parientes, y su ausencia me entristecía porque ahora, ya puedo confesarlo, la hermosa irlandesa y el sobrino del profesor se amaban con toda la paciencia y toda la tranquilidad alemanas. Nos habíamos prometido sin saberlo, mi tío, demasiado geólogo para comprender tales sentimientos.
Grauen era una encantadora muchacha, rubia de ojos azules, de carácter un tanto grave y maneras que denotaban seriedad, pero ella me amaba tanto como yo. En cuanto a mí, la adoraba. Y es que este verbo aún existe en lengua alemana. La imagen de mi pequeña irlandesa me proyectó por unos momentos desde el mundo de las realidades al de las quimeras, al de los recuerdos. Volví a ver a la fiel compañera de trabajos y placeres. Ella me ayudaba cada día a ordenar las preciosas piedras de mi tío. Las etiquetaba conmigo. La señorita Grauen era muy buena en mineralogía. Habría sido capaz de darle una lección a más de un sabio. Le gustaba profundizar en las más arduas cuestiones de la ciencia. Cuántas y cuál dulces horas habíamos pasado estudiando juntos, y cómo envidiaba yo muchas veces la suerte de aquellas piedras insensibles que manejaban con sus seductoras manos. Luego, en los momentos de descanso, salíamos los dos. Enfilábamos las frondosas almenas del río Alster y juntos nos dirigíamos al viejo molino alquitranado que tan buen efecto causaba en la extremidad del lago. Por el camino charlábamos cogidos de la mano. Yo le contaba cosas que le hacían reír de buena gana. Así llegamos a las orillas del Elba y, tras haber saludado a los cisnes que nadaban entre los grandes nenúfares blancos, regresábamos al muelle en la barca de vapor. Estaba yo sumido en el mundo de los sueños cuando mi tío, pegando un puñetazo en la mesa, me volvió violentamente a la realidad. Veamos, hijo, la primera idea que a uno le viene a la cabeza para enredar las letras en una frase me parece que es la de escribir las palabras en vertical en vez de hacerlo en horizontal. Vaya, pensé, vamos a ver lo que se consigue con esto, Axel. Trasladar una frase cualquiera sobre este pedazo de papel, pero en lugar de disponer las letras unas a continuación de las otras, ponlas sucesivamente por columnas verticales, de modo que se agrupen en número de 5 o 6. Comprendí lo que se trataba. Inmediatamente escribí de arriba para abajo: yo te adoro, Grauen. ¿Por qué? ¿Por qué huyes? Bueno, dijo el profesor sin haber leído nada. Ahora coloca estas palabras sobre una línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase siguiente: Inru oaki tru ue eobebs oje. Perfecto, exclamó mi tío, arrancándome el papel de las manos. Eso ya va adquiriendo la apariencia de un documento antiguo. Las vocales y las consonantes están agrupadas en idéntico desorden, incluso en mayúsculas en mitad de la palabra y también comas, todo igual que en el pergamino de Wisconsin. No pude evitar encontrar estas observaciones muy ingeniosas. Ahora, prosiguió mi tío, dirigiéndose directamente a mí, para leer la frase que tú acabas de escribir y que yo no conozco, será suficiente tomar la primera letra de cada palabra, luego la segunda, después la tercera, y así sucesivamente. Y mi tío, con gran asombro, por suerte y sobre todo por la mía, leyó: yo te adoro, Grauen. ¿Por qué huyes? ¿Con qué es eso?, dijo el profesor. Sí, sin darme cuenta, como un amante desgraciado, yo había escrito esa frase comprometedora. ¿Amas a Grauen?, inquirió mi tío en un tono de verdadero protector. Sí, no, balbucí. ¿Amas a Grauen?, repitió maquinalmente. Pues bien, apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Mi tío, habiendo recaído en su absorbente dedicación, olvidaba mis imprudentes palabras. Digo imprudentes porque la cabeza del sabio no podía entender las cosas del corazón. Por suerte, el importante asunto del documento le ocupaba por completo. En el momento de efectuar su experimento decisivo, los ojos del profesor Lindenbrock lanzaron chispas a través de sus gafas. Sus dedos temblaron al retomar el viejo pergamino. Estaba realmente conmocionado. Al fin tosió con fuerza y con voz grave, nombrando sucesivamente la primera letra y luego la segunda de cada palabra. Me dictó la siguiente serie: Mesunca sera y servok signita mortin, eserset rotaivada sua, etnexe de tatne, locarnilu, hisiratrak, sarbutabiledek,
brazo sacudió la mesa. La tinta me salpicó y la pluma me saltó de las manos. No puede ser, exclamó mi tío. Esto no tiene ningún sentido. Luego, atravesando la habitación como una bala, bajó la escalera como un alud. Se dirigió a la Königstrasse y se alejó por ella a grandes zancadas. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. La lectura del día de hoy me quedo en el capítulo 3 de esta novela Viaje al centro de la Tierra del gran Julio Verne. Querida Paulatina, querido Paulatino, te mando un beso y un abrazo gigantesco. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Besos, abrazos.